Dios les bendiga, mis muy amados, en esta preciosa noche, tarde o mañana. Soy el pastor Manuel Castro de la ciudad de Milpitas, California, una vez más en esta tu plataforma. Bienvenidos. Y hoy vamos a estar estudiando un tema bastante interesante y queremos que la palabra de Dios siempre sea el alimento para tu alma, para tu espíritu, que esta palabra te levante, te sustente, te anime y sobre todas las cosas te haga reflexionar para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hoy le titulé al tema de hoy, mis muy amados, madurando con nuestro Dios. Madurando. Yo creo que esa palabra, cuando nosotros la escuchamos, una de las cosas que a veces nadie quisiera escuchar es que nos digan que nosotros somos unos inmaduros. ¿A quién le gusta que le llamen inmaduro? Alguien pudiera levantar la mano, alguien pudiera decir, a mí me gusta que me llamen inmaduro. Absolutamente que no, ¿verdad? Y podemos tal vez dar un ejemplo de que muchas veces alguien te puede decir a ti en alguna circunstancia o en algún momento, por tu inmadurez, ya estoy pasando esto. O por tu madurez, yo tengo este problema o tenemos este problema. Y muchos podríamos ser casi para nosotros, expresiones como esas pudieran ser tal vez un insulto. Nos sentiríamos completamente mal, pero yo creo que es muy difícil que la otra persona, ¿verdad? Sea una inmadura, que no sabe nada, que no logre hacer las cosas bien y creer que todo nuestro drama existente, pudiéramos llamarlo hoy así, tiene que ver con la inmadurez de los otros y no con nosotros. Y muchas veces tal vez podemos pensar así, podemos pensar de que la persona inmadura es la otra persona, pero nunca lo vamos a atribuir a nosotros mismos. Nunca vamos a pensar que somos nosotros los inmaduros, pero la verdad es una. Cada uno de nosotros, escúchame el día de hoy, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Yo soy responsable de mi propia vida y yo tengo que madurar en mi vida. Yo no puedo depender o no, mi madurez no puede depender de alguien más. Yo tengo que madurar en mi vida. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has recibido alguna queja de que eres un inmaduro? ¿Alguna vez alguien te ha dicho es que eres una inmadura verdaderamente? ¿O cuántas veces le dijeron tal vez a tu pareja de que verdaderamente era un inmaduro? O tal vez le dijiste a ella que era una inmadura en esos momentos. Eres un inmaduro. ¿Cómo te comportas? Te comportas como un niño malcriado, como una niña que se le quita la paleta y se tira en el suelo y comienza a patalear. ¿Cuántas veces hemos verdaderamente tal vez expresado como cosas como esa? Y cómo te lo vas a creer verdaderamente en esos momentos. Y yo creo que tengo que empezar primeramente a explicar lo que es la madurez. Si alguien te dijera qué es la madurez, ¿qué es lo que tú pensarías? ¿Qué es lo que te trae a la mente? ¿Qué es lo que piensas en esos momentos cuando se te pregunta qué es madurez? Yo creo que madurez es que cuando tal vez los halagos, tal vez ni siquiera las ofensas te van a desviar del camino de Cristo. Yo creo que esa es madurez, ¿verdad? Otra persona tal vez nos puede preguntar tal vez la pregunta sería, reflejando la madurez, ¿qué es lo que a ti te ofende últimamente? ¿Qué es lo que te ofende últimamente? ¿Ok? Porque allí es donde podemos darnos cuenta si tenemos inmadurez o no. Cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta que qué es lo que nos ofende. Porque en las cosas que nos ofende, ahí podemos encontrar nosotros, como decir, el área de la debilidad, ¿verdad? Y cuando encontramos esa área de la debilidad que nos ofende, entonces ahí es donde Dios nos permite a nosotros trabajar en ella. Entonces pensemos un poco, ¿qué son las cosas que te ofenden? Cuando tú te sientes ofendido o ofendida, yo creo que nosotros dentro de nuestro corazón debemos de saber
¿Cuáles son esas cosas que verdaderamente nos ofenden? Tal vez cuando el otro nos dijo algo o cuando eso nos hizo sentirnos mal, cuando nos lastimó, cuando nos hirió, cuando nos hizo llorar, tal vez no por unos minutos, tal vez por minutos o tal vez por horas, en algunas ocasiones hasta por días, cuando nos agarró y entramos tal vez en alguna depresión profunda en esa situación que nosotros tuvimos. Por eso es importante entender qué es lo que nos ofende. ¿Qué es lo que todavía ofende a tu espíritu? ¿Qué es lo que todavía ofende a tu alma? ¿Qué es lo que todavía ofende a tu corazón? ¿Qué es lo que todavía ofende aún tu estima? ¿Qué es? What is it? ¿Qué es? ¿Qué son las cosas que te dicen los demás que todavía te retumben la mente, todavía la puedes recordar? Es como una pesadilla que la ves constantemente. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te determina el daño? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te ha debilitado? ¿Qué es? Pensemos en todas esas cosas, no quitándote la fortaleza, pero ¿qué es lo que ofende tu alma? ¿Qué es lo que ofende tu espíritu? ¿Qué es lo que te hace sentirte mal en tu corazón? Pensemos un poco en esto. Yo creo que todos tenemos que reconocer, porque en esa área de la debilidad es que nosotros nos sentimos ofendidos. Es cuando verdaderamente nos comenzamos a desviar del camino y entonces todavía tenemos una personalidad inmadura a través que van pasando los años como hijo de Dios primeramente, después como pastor. Me doy cuenta verdaderamente que algunas personas por cualquier cosa se ofenden, porque por cualquier cosa se debilitan, por cualquier cosa se sienten, gloria a Dios, y de pronto abandonan el camino. Y yo creo que madurez, si lo puedo definir, es sentirnos seguros. Yo quiero que medites un poco en esto. Madurez es sentirnos completamente seguros. ¿Pero seguro con qué? ¿Seguro con qué? ¿O seguro con quiénes? Y yo creo que tiene que ver que aún con los éxitos de los demás, te tienen que hacerte sentir a ti seguro y no imposibilitado. Eso es cuando nosotros hemos alcanzado verdaderamente una madurez. Cuando miramos el éxito de alguien más y verdaderamente no nos aterroriza, no nos hace sentirnos menos. Cuando al otro le va bien, hay que mantenernos seguros para decir nosotros mismos que a mí también me va a ir bien y decirlo con firmeza, decirlo con seguridad. Pero hay gente que se siente aterradora cuando ve el éxito de alguien más, alguien que va prosperando, alguien que va saliendo adelante, alguien que tiene un mejor trabajo o alguien que tiene un mejor sueldo. Y de pronto te comienzas a sentir mal. Y en esa debilidad es cuando se demuestra la inmadurez que nuestro corazón puede tener, nuestro espíritu se contrista. Pero ¿cuál es el peor enemigo? ¿Cuál es el peor enemigo que tú tuviste en tu vida? Pensemos un poco en eso. ¿Cuál es el peor enemigo que tú tuviste en tu vida? Y yo creo que el enemigo más grande que todos tenemos en nuestra vida, el que más nos hace daño, el que más nos hizo sufrir, puedes pensar un poco, medita un poco y retrocede tal vez meses o tal vez un par de años hacia atrás. ¿Qué fue lo que más te dañó? ¿Qué fue lo que más te hizo sufrir? ¿Habrá sido ese novio? ¿Habrá sido esa novia desde hace años que pasó en la historia? O tal vez tu amigo, o tal vez la amiga. ¿Qué fue lo que te hizo sufrir verdaderamente? O tal vez fue alguien de la familia, algún primo, alguna prima, algún hermano, alguna hermana. O tal vez sea cuando te casaste. Porque en ocasiones te casaste no solamente con la persona que lo hiciste, sino también te casaste con la familia. Y tal vez fue la familia que te hizo sentirte mal, te causó un dolor fuerte en tu corazón. O tal vez verdaderamente seas tú, sea él, sea ella. ¿Qué es entonces a esto a lo que estoy llamando yo madurez? Que es lo que todos necesitamos constantemente y lo vamos a necesitar durante toda nuestra vida.
Porque todos nosotros tenemos enemigos. Sí, tenemos enemigos, es la verdad. Pero el enemigo más grande que todos nosotros tenemos somos nosotros mismos. El enemigo más grande del cristiano no es el diablo, no es el maligno. El enemigo más grande que todos nosotros enfrentamos somos nosotros mismos, mi muy amado, mi muy amada. Porque cuando somos inmaduros, cuando nosotros no crecemos en la vida, cuando nosotros ponemos nuestra carga en alguien más y no en nosotros mismos, cuando no podemos superar nuestros propios límites, cuando no podemos transformarnos nosotros en esas personas exitosas, entonces nos convertimos nosotros en nuestros peores enemigos. ¿Cierto o no? Podemos verdaderamente admitir esto, que verdaderamente la inmadurez se trata de alguna debilidad dentro del alma y dentro del corazón que todos nosotros tenemos en nuestra humanidad. Ahora, basado en todo esto, Dios me traía una cita al pensamiento que se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y yo creo que tal vez la mayoría de nosotros como cristianos evangélicos la conocemos, pero yo quiero que volteemos a ella y la miremos y lo observemos, porque verdaderamente somos nosotros nuestros propios enemigos. Somos nosotros los inmaduros. Somos nosotros que verdaderamente no crecemos en nuestra vida. Y mira esta cita de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Si tienes tu Biblia, ábrela. Vamos, ábrela, porque aquí la vamos a postear en la pantalla en este momento. Mira lo que nos dice Jeremías capítulo 29, versículo 11. Vamos a ver si la podemos postear porque la estamos esperando aquí en la pantalla. Ahí bien. Ahí está. Muy bien, mira lo que dice. Yo la voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Tú tienes la Reina Valera también ahí. Dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando al Santo Espíritu de Dios. Dice, porque yo sé, mire esta declaración, muy bien los planes que tengo con ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta declaración de Dios dice, porque yo sé, Él está claro, Él está definido, Él está seguro. Pero nuestros propios enemigos somos nosotros mismos. Cuando vemos y escuchamos esta declaración de parte de Dios, la pregunta es, ¿sabes tú lo que Dios sabe? Porque Dios sabe que tiene bien los planes con nosotros. Él afirma y lo dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Quiere decir que Dios nos dio sueños grandes. Y como Dios a cada uno de nosotros nos dio sueños grandes, entonces nosotros al escuchar eso, entonces nos damos cuenta que el peor enemigo podemos ser nosotros mismos cuando no recibimos esto. Quiere decir que Dios se va a encargar de nosotros. Quiere decir que Él nos va a permitir alcanzar esos sueños. Y para alcanzar esos sueños va a trabajar en nuestra área inmadura. Alabado sea el nombre de Jesús. Él va a trabajar en esas áreas inmaduras que tú y yo tenemos. Él, mi amado hermano, sí, escuchaste bien. Él va a elegir esa área de la inmadurez y va a comenzar a trabajarla en nosotros. Por eso es importante que nosotros estemos en Cristo continuamente. Por eso es importante que nosotros no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, dice la Escritura. ¿Para qué? Porque Él tiene planes con nosotros. Pero ¿qué clase de planes? Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Gloria al nombre de Jesús. Quiere decir que Él elige. Él sabe cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestra inmadurez, y es allí donde la va a trabajar. Porque generalmente, mis hermanos, no son muchas áreas en las que nosotros somos inmaduros, solamente son algunas. Tal vez hay unas 2 o tal vez hay unas 3 donde siempre caemos y siempre fallamos y siempre nos angustiamos.
Alabado sea el nombre de Jesús. Tal vez pueda ser tu sensibilidad. Tal vez era demasiado sensible. Tal vez pueda ser que siempre tu insensibilidad haga un acto de inmadurez. O tal vez sea tu autoestima. O tal vez sea, gloria a Dios, que por tu propia boca lo que tú dices, gloria al Señor, lo toma para tu propia perdición y no te das cuenta. O tal vez puede ser un desorden en tu vida. La inmadurez aparece por ese lado y aparece por el otro, pero debemos de identificarla, debemos de darnos cuenta cuáles son esas áreas inmaduras y débiles en nuestra vida. Tal vez pueda ser una ansiedad, esa tal vez pueda ser una área inmadura en tu corazón, en tu alma. Tal vez pueda ser la crítica, que cuando alguien te critica, inmediatamente te dejas caer y no sabes qué hacer con esa crítica. Pero Dios dice que Él tiene planes para nosotros y va a ser Él el que las va a trabajar junto con nosotros. Quiere decir que aunque nosotros seamos nuestros propios enemigos, Dios, el Espíritu Santo, estará ahí para ayudarnos a trabajar esa área. Alabado sea Jesús. Por eso siempre cuando tú te vas a acostar, debes de hablar con Dios, debes de invocar el nombre de Jesús sobre tu vida, pedirle al Espíritu Santo que te dé las fuerzas necesarias aún en aquellas cosas que tú no puedes ver ni descubrir en ti mismo. Tal vez pueda ser no solamente la crítica, pero también tal vez sea que eres una persona impulsiva, que de pronto, gloria al Señor, todo el tiempo saltas en ese momento y esa puede ser inmadurez en tu vida o tal vez pueda ser la impaciencia, porque es área de nuestro corazón y de nuestra alma, o tal vez la falta de tolerancia, qué sé yo. Y hay otros que en la inmadurez tienen la vagancia. O sea que se la pasan de vago, andando de casa en casa, de lugar en lugar, y no arreglan las propias áreas de su vida personal. O sea, le quieren resolver el problema a todo el mundo, pero no se resuelven el de ellos mismos. Alabado sea Jesús. Pero allí está Dios. Allí está el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para arreglar esa área inmadura que todos nosotros poseemos de una o de otra manera. En una ocasión, alguien en la medicina había dicho una palabra y me hizo pensar esta. Y esta palabra es lo que se llama hipoxia. Hipoxia, ¿ok? Esta palabra hipoxia, que es con letra H, ¿ok? Esta palabra se presenta cuando no llega suficientemente oxígeno al cerebro. Y eso me llamó muchísimo la atención. Porque el cerebro necesita un suministro constante de oxígeno y es un nutriente para funcionar. El cerebro, el hombre más inteligente puede ser el superdotado, pero cuando el oxígeno hace falta, cuando hace falta el oxígeno, gloria al Señor, hay personas que se han muerto porque se les terminó el oxígeno en el cerebro. Y el problema es que cuando se van terminando el oxígeno, no se van dando cuenta porque no cambia nada en el ambiente de ellos. Pero te vas ahí inmediatamente penetrando un sueño y te quedas dormido y de pronto la gente amanece muerta y se dan cuenta después cuando hacen la autopsia que lo que ellos tuvieron, lo que esas personas tenían es la hipoxia. La hipoxia, le falta oxígeno para vivir. O sea que parecen vivos, pero están muriendo de poquito a poquito. Especialmente a la gente que nunca ve lo lindo de la vida, porque se hunden los pequeños problemas y los ve gigantes. O sea que no se da cuenta la gloria que Dios le ha puesto enfrente. No se da cuenta la belleza y la hermosura de la gracia de Dios. El beneficio de ser un hijo de Dios, el llegar a la casa de Dios, el congregarte, el cantar, el levantar tus manos hacia los cielos, el cerrar tus ojos, el derramar lágrimas delante del Señor. No se dan cuenta de todo esto. Y de pronto, como esa hipoxia, le comienza a faltar oxígeno en la vida de ellos. Y de pronto van muriendo poco a poco sin darse cuenta. Es increíble. Porque la escritura también habla del perezoso que no tiene nada para hacer. Y como no tiene nada para hacer, son tan inmaduros que viven tratando de criticar la vida de los demás, de hacerle mal la vida a los otros.
Tal vez tú puedas decir, ese no soy yo, pastor, yo no soy ese tipo de persona. Pero yo quiero que miremos dos citas hoy. La primera quiero que la miremos en el libro de Proverbios, capítulo 24. Y vamos a ver Proverbios 24 de la Nueva Versión Internacional. Proverbios 24 del 30 al 31. Y esto es interesante. Es interesante esto. Mira lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Dice, pasé por el campo del perezoso. ¿Ok? ¿Por qué campo pasó? Pasó por el campo del perezoso, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruina. ¿Qué pasa con el perezoso? El perezoso no se da cuenta. No, nunca está viendo su viña. El perezoso siempre está viendo en otro lado, está volteando el rostro para otro lugar. Tal vez está volteando para la derecha, tal vez para la izquierda. Y el proverbista nos dice que él pasó por el campo del perezoso. Y qué raro que no miró al perezoso ahí. Lo único que miró que la viña le faltaba juicio. Claro, el perezoso no permanece en su propia casa. El perezoso siempre anda en otras cosas, pero no en las de ellos. Dice que ahí el proverbista miró en la viña del perezoso, miró espinas por todas partes, miró hierbas que cubrían el terreno y el lindero estaba lleno de piedras, estaba en ruinas. Mi muy amado en el Señor, hay que tener cuidado del perezoso. Y no hay solamente tener cuidado del perezoso, sino de nosotros caer, como este proverbista lo dice y lo menciona, que él pasó por el campo del perezoso y no estaba ahí, no estaba ahí. Este perezoso no se preocupaba por su viña, no se preocupaba por su propio juicio. El campo del perezoso estaba todo lleno de espino. ¿A dónde andaba el perezoso? Dice que habían hierba por todo el terreno. ¿A dónde andaba el perezoso? Hay algo verdaderamente interesante también que podemos trazar un paralelo en Apocalipsis capítulo 3 y vamos a ir para allá. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 y vamos a abrir la escritura. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Mira lo que dice en Apocalipsis 3:1. Mira, estas son las palabras que Jesús le dio a Juan como una revelación de lo que estaba aconteciendo en la iglesia. Mira, dice la Reina Valera, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Tú tienes nombre que vives y estás muerto. La Nueva Versión Internacional dice, escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Esto me suena mucho como el proverbista estaba declarando el campo del perezoso. Le está hablando primeramente Dios a la iglesia por medio del apóstol Juan. Y lo que le está diciendo es que tú tienes una fama de estar vivo. O sea, caminas como vivo, hablas como vivo, pero en realidad le dice Dios a su iglesia, estás muerto. Él está tratando de llamarle la atención a la iglesia. Él está tratando de que la iglesia se dé cuenta que necesita madurar, necesita despertarse. Mis muy amados, no podemos estar nosotros en vagancias cuando verdaderamente debemos de estar en nuestra viña, laborando y dejando ese campo limpio y sembrando en nuestro propio campo. Gloria al Señor. ¿Qué pasa, mi hermano? Gloria al Señor. Cuando nosotros estamos distraídos, cuando hay que hacer algo, cuando hay que moverse, gloria a Dios, cuando verdaderamente tenemos que prestar atención, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos movemos?
Cuando es momento de transformarnos, en ese momento, ¿por qué verdaderamente nos transformamos? En vez de ser, gloria al Señor, un hacedor, nos convertimos a veces en un perezoso, pero la palabra de Dios llega a nuestra vida a tiempo y fuera de tiempo, como lo dice la Escritura. ¿A tiempo para qué? Para avivarnos, para revivirnos, para despertarnos, para llamar la atención. El Espíritu Santo siempre está presto ahí con la iglesia, siempre tocando el corazón de sus hijos. Siempre, gloria al Señor, abriéndonos los ojos para que verdaderamente comencemos a empezar a vivir nosotros y no volteemos a la viña de alguien más. No volteemos los ojos a cómo se está viviendo por el otro lado. Mi muy amado, no podemos estar nosotros vagando en otro campo cuando el nuestro posiblemente está siendo abandonado. Usted y yo no nacimos, mi hermano, gloria al nombre de Jesús, para ser parásitos de la tierra. Nosotros tenemos una vida y tenemos una vida en abundancia y Dios tiene planes grandes. Nos decía él, gloria al Señor, tiene propósitos divinos con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Ahora preguntémonos nosotros. Tal vez tú puedas decir, pastor, yo todavía no sé el área de mi inmadurez. Bueno, yo sé si cuál es la mía. Yo sé que Dios trabaja todo el día en el área de mi inmadurez para irla madurando todo el tiempo. Porque a pesar de los años que tengo sirviendo a Dios, gloria al Señor, siempre hay un área que Dios me muestra en la cual yo tengo que perfeccionarla con la ayuda de Dios. Yo sé que yo no lo puedo hacer solo, pero yo necesito estarme fijando bien adentro de mi campo y dándome cuenta que verdaderamente yo necesito madurar constantemente en todas las áreas de mi vida que todavía pueden enseñar o demostrar una debilidad. Y todos los años y todos los meses y toda la semana, gloria al nombre de Jesús, el Señor está golpeándome la puerta. El Espíritu Santo me está alumbrando por medio de su palabra. Y estamos trabajando juntos continuamente. Y por eso esta palabra está siendo deliberada para tu vida en un momento como este, para que tú, gloria al nombre de Jesús, no seas como el perezoso, que no se encontraba en su campo, que se encontraba su campo lleno de hierba, lleno de espinos y lleno de pedregales. La pregunta es, ¿vamos a permitir que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestra vida y en nuestro corazón? Gloria al nombre de Jesús. Tenemos que dejar que Él trabaje, mi amado. Tenemos que dejar que el Señor trabaje, que cada vez que la palabra es deliberada, nosotros nos tiremos al suelo de rodillas y alcemos nuestra voz diciéndole, Señor, yo no quiero ser como el perezoso. Yo quiero madurar las áreas de mi vida. Yo quiero que tú me ayudes, Señor bendito, a no fijarme en las otras viñas, Señor, sino cuidar de la mía primeramente. El Señor siempre quiere trabajar en nuestra propia viña primero, pero hay que dejarlo. Dios no puede trabajar si tú no se lo permites. Dios no puede trabajar si tú no le abres el corazón, si tú no le abres la puerta. Dios no puede trabajar si tú no te dejas pastorear, si tú no te dejas guiar. Necesitas verdaderamente dejarte pastorear y guiar completamente. Entonces al final determinamos cuál es el área de nuestra inmadurez. Porque Dios va a ir preparando el terreno. Él va a ir preparando a cierta gente. ¿Para qué? Para quebrar esa inmadurez en nosotros. A veces va a ser un consejo, a veces va a ser una palabra de atención, a veces va a ser un llamado. Pero la inmadurez tiene que salir. La inmadurez, gloria al Señor, tiene que trabajarse. Porque la madurez no viene de un día para el otro. La madurez es un proceso completo. Y cuando más nos resistimos nosotros, más largo se convierte ese proceso. Pasan 10 años de la vida cristiana, pasan 15, pasan 20, pasan 25, pasan 30.
Y esa gente se queda viendo las otras viñas, se queda viendo los otros campos, en vez de estar trabajando los de ellos, mi amado, mi amada. Así que hoy abramos nuestro corazón y dejemos que el Espíritu Santo, gloria al nombre de Jesús, nos ayude y pongamos nuestra mirada completamente en el autor y en el consumidor de nuestra fe, en Cristo Jesús completamente. La visión de Dios, mi hermano, es entrenarnos para que nosotros alcancemos la madurez, pero en ese entrenamiento a veces hay dolor. En ese entrenamiento, gloria al Señor, tenemos que nosotros fortalecernos en Él. Dios tiene que trabajar en esa área débil de nosotros. Ahora tú tienes que pensar con toda sinceridad y honestidad cuál es el área de mi inmadurez. ¿Cuál es el área de mi inmadurez? Para que Él trabaje, para que Él comience a trabajar, para que el Espíritu Santo te pueda mostrar completamente con la palabra de Dios, con una palabra, con un rema de que tú entiendas y veas adentro de tu alma y de tu corazón, no la inmadurez de alguien más, sino la tuya propia. ¿Cuáles son las características tal vez que yo pudiera pensar que tiene una persona que verdaderamente es madura? Cuando una persona yo la veo y veo verdaderamente que esa persona es enseñable, escúchame bien la palabra, esa persona es enseñable, quiere decir que puede aprender más, quiere decir que tiene una característica de que puede alcanzar la madurez, porque la persona es enseñable. Son enseñables a qué? A ser mejores personas. Son enseñables a qué? A ser mejores líderes. Son enseñables a qué? A ser mejores mamás. Son enseñables a qué? A ser mejores papás, a ser mejor esposo, a ser una mejor esposa. Son enseñables a ser un mejor trabajador, una mejor trabajadora, un mejor miembro del cuerpo de Cristo. Son enseñables a ser mejores maestros. Son enseñables a ser mejores jefes. Son enseñables a ser mejores hijos. Son enseñables a ser mejores hermanos y hermanas. El gran problema es cuando creemos que lo sabemos todo y lo hemos visto, gloria a Dios, ultimadamente, gloria a Dios. Y perdónenme que le esté diciendo esto, pero voy a decir, gloria al Señor, de que a veces podemos volvernos demasiado competitivos. Y muchas veces no queremos escuchar a nuestro hermano. O muchas veces no queremos escuchar a nuestra hermana porque por alguna razón nos creemos más sabios que ellos, más sabias que ella. Pero verdaderamente eso solamente está demostrando una área de tu inmadurez, que no eres enseñable, que verdaderamente no permites que nadie más te enseñe porque tú piensas que toda tú te la sabes. Y que cuando tu esposa te quiere enseñar algo, que cuando esa mujer quiere mostrarte algo a ti, eres tú enseñable. Y tú, mi amada hermana, que cuando tu esposo quiere enseñarte algo, eres tú también enseñable. Porque la gente enseñable no tiene problemas que una mujer, gloria al Señor, le esté explicando algo. Si Dios le ha dado un don, si Dios le ha dado algo a esa mujer, está bien que te lo enseñe, pero eres tú enseñable. Porque hay muchos varones que son demasiado machistas, que no soportan que una mujer les enseñe algo, que una mujer les dé una orden. Él quiere que el pastor llegue a ordenarle algo. Eres tú enseñable. No soportan a veces, gloria al Señor, que se les enseñe algo. No quieren escuchar, no quieren aprender. Y una persona que es madura, una persona que quiere madurar el área de su vida, quiere decir que esa persona se abre porque esa persona es enseñable. Tiene un espíritu abierto para ser enseñado y se deja enseñar por otros o por otras. ¿Qué sabes? Que el otro sabe algo que él no sabe y por lo tanto tiene que aprenderlo. Hay que tener un espíritu enseñable. Eso es parte de la demostración que vamos madurando, que vamos creciendo en la casa de Dios.
Hay gente que a veces, aunque no hayan tenido estudio universitario, son personas que Dios les ha puesto un don en ellos. No se tiene que tener un título universitario para dejarte enseñar por otra persona. Te pueden enseñar a vivir y tienes que aprovecharlo en ese momento de que esa gente sabe más de la vida que tú. Y tienes que saber preguntar. Con razón, el apóstol le da a Timoteo un consejo y le dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes. ¿Eres tú enseñable? ¿Eres tú enseñable para ser una mejor esposa, una mejor madre para tus hijos? O como dicen mis hermanos en México, te pones al brinco cuando alguien te dice algo. ¿Eres tú enseñable? ¿O estás demostrando una área en tu vida de inmadurez que Dios, el Espíritu Santo, necesita trabajar en ella? Pero mira que la palabra está siendo deliberada, porque Dios quiere verdaderamente trabajar con nosotros, porque tiene planes de bienestar en nuestra vida. No nos quiere dejar el Señor inmaduros, porque una persona inmadura verdaderamente no puede alcanzar los niveles de espiritualidad que Dios le quiere mostrar. Hay que tener un espíritu enseñable y hay que aprovechar a aquellas personas que tienen mayores edades de nosotros, mayores años en el matrimonio, mayores años en el trabajo, mayores años corriendo la vida. Una persona madura es una persona que se deje enseñar, mi muy amado, mi muy amada, querido joven. No importa cuánto estudio universitario tú tengas o vayas a tener, siempre van a haber personas más inteligentes en la vida y en los caminos del Señor que tú mismo. No te la sabes toda. Necesitas ser enseñable. La persona que verdaderamente es madura es la persona que no cree que lo sabe todo o que tiene un nivel más alto que todos los demás. Mi pregunta es, ¿en qué áreas tú estás insatisfecho? ¿En qué área tú estás insatisfecha? ¿En qué área de tu vida estás verdaderamente, como dicen, no feliz? Y si tú ya la pensaste, quiere decir que en esa área necesitas madurarla. Porque es el área donde verdaderamente necesitas crecer. Sea en el área, gloria al Señor, de ser un buen hijo para tu padre, de ser una buena hija para tu madre. Sea en el área matrimonial, de ser buen esposo para tu esposa o de ser buena esposa para tu esposo. ¿En qué área estás insatisfecho? Porque en el área que estás insatisfecho es verdaderamente el área donde estás inmaduro. ¿En qué área de tu vida estás insatisfecho? Ve adentro de tu corazón. No veas a tu lado, no veas la viña de alguien más, no voltees a tu derecha, no voltees a tu izquierda, ni siquiera vuelvas a ver hacia atrás. Ve hacia adentro de tu corazón y de tu alma. Tú debes de ser enseñable y preguntarte, ¿qué me falta aprender a mí? A mí me falta aprender algo. ¿Cómo manejar mejor mi situación? ¿Cómo manejar mejor mi vida, mi casa? Yo creo que lo podría hacer mejor. Entonces, en ese momento te estás volviendo enseñable, pero debes de dejarte instruir, enseñar, aconsejar y no debes de molestarte cuando el consejo te llega. Abrázalo, abre tu corazón. Demuestra verdaderamente que eres enseñable. Demuestra verdaderamente que eres enseñable. Tengo otras cosas que compartir, pero hoy voy a quedarme en esto. ¿Eres tú enseñable? ¿Estás listo verdaderamente para que el Espíritu Santo continúe su obra en ti, en mí? ¿Estás listo para que verdaderamente Él no solamente nos descubra las áreas que nosotros necesitamos madurar, pero deja que la palabra misma recibe un rema el día de hoy? Recíbelo en este momento. Tal vez en todas las cosas
que Dios estaba poniendo en mi corazón. Tal vez tú recibiste ya algo. Entonces, abre tu corazón. Déjate enseñar. No te vayas a acostar sin hablar con el Espíritu Santo. No vayas a levantarte mañana sin hablar con el Espíritu Santo. Y cuando el consejo de Dios te llegue, no te comportes de mala manera. No te pongas malcriado, no te pongas malcriada. No te enojes, no des demostración como que verdaderamente es una área débil la que tú tienes ahí. Abre tu corazón, recíbelo, acéptalo, porque todos nosotros tenemos áreas que madurar. Todos nosotros necesitamos madurar en los caminos del Señor, porque es Él el que tiene planes con nosotros. Él ya no los había dicho, gloria a Dios. Son planes de qué? No son planes de maldición, son planes de bien para con nosotros. Eso es lo que el Señor estaba afirmando. Planes de bienestar, no de calamidad. Mira qué precioso esto. Y tú te puedes memorizar la cita, pero si tú verdaderamente no abres tu corazón y no eres enseñable en estas promesas que Dios nos está dando, las estuvieras rechazando. Porque Él quiere darnos un futuro y una esperanza. Entonces, no sientas temor en enseñar esas áreas débiles en tu vida. Abre tu corazón al Señor. Deja que se te enseñe. Deja que te enseñe la anciana, deja que te enseñe el anciano, deja que te enseñe una persona que esa área la ha desarrollado, no para humillarte, sino para ayudarte. Eres tú enseñable para que esa área en madura, el Espíritu Santo de Dios las comience a trabajar. Es mi esperanza. Y es la esperanza de Dios y del Espíritu Santo, que en el nombre de Jesucristo, todos nosotros nos demos cuenta que todos tenemos áreas verdaderamente inmaduras que trabajar. Y que a través de la semana, de los meses y de los años, Dios tiene planes preciosos para con nosotros. Pero ¿para quiénes son esos? Para aquellos que abren el corazón, para aquellos que son enseñables, para aquellos que verdaderamente se dan cuenta que tal vez han sido un poco perezosos porque han estado viendo las viñas de los alguien más. Y ahora puedes voltear tu mirada a tu propia viña. Y ahora te estás dando cuenta que verdaderamente te ha faltado juicio en tu propia viña. Y ahora te das cuenta que tu propia viña está espinosa y necesitas quitar esas espinas de tu propia viña. Y que ahora Dios ha mostrado que hay hierba y un terreno que se necesita cultivar y que hay piedras que remover de tu propia viña. Entonces, mi amado, mi amada, en el nombre de Jesucristo, permitamos que el Espíritu Santo trabaje con todos nosotros de aquí en adelante. Y cuando alguien te quiera dar un consejo, no te molestes, no te enojes, no te irrites. Acuérdate que lo que quiere Dios es que maduremos. No saltes en ese momento tratando de defender una área débil de tu vida, una área inmadura de tu vida. Déjala al descubierto y déjale que en ese momento Dios trabaje con ella por medio del consejo, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, ruego a Dios que esta palabra no solamente haya llenado tu vida, pero que esta palabra prospere en tu corazón, prospere en tu familia, prospere en tu vida personal primeramente, y que sigas creciendo y madurando y mostrándote que eres una persona enseñable. En el nombre de Jesucristo, ora todos los días. Levántate orándole al Señor por cada palabra que tú recibes en la casa de Dios, por cada consejo que Dios te manda para tu vida, para madurar esa área. Siempre ora, en todo tiempo ora, abre tu corazón. No tienes que esperar de llegar a la casa de Dios. Yo sé que Dios delibera la palabra y que el Espíritu Santo te la hace recordar constantemente.
y siempre usa un instrumento de Dios para hacernos madurar. En el nombre de Jesucristo, Padre amado, que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que haga lo que usted le ha mandado hacer en todos nosotros. Necesitamos madurar con Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde y que tengas un precioso, un exquisito fin de semana y que la palabra de Dios reine en tu corazón y la pongas por obra en tu vida personal. Son las oraciones de este siervo, el deseo del corazón de este hombre y de Dios, que prosperes en todos tus caminos para seguir madurando para la buena obra que Dios ha determinado desde los principios de los tiempos para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo se despide de usted, su amado amigo, hermano, pastor, como usted me quiera decir. Que la bendición del Todopoderoso esté sobre su vida. En el nombre de Jesucristo, reciba las bendiciones que la palabra de Dios tiene para usted y para mí. Nos vemos en nuestra próxima sesión. No te lo pierdas. Invita a alguien. Lleva a alguien a la iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén